Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos revolucionados, expectantes y, no nos engañemos, un poco con el corazón en un puño. Vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia que parece sacada de una de esas telenovelas que tanto nos encantan, pero que es pura realidad. Estamos hablando de las intensas y a menudo secretas confesiones de amor de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de su supuesta musa. Sí, ya lo están imaginando, ¿verdad? Vamos a desgranar el misterio detrás de las declaraciones de Can Yaman a Demet Özdemir, y lo que es aún más fascinante, cómo estas confesiones parecen haber traspasado fronteras, llegando en todos los idiomas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de romance, especulación y, por qué no decirlo, muchísima pasión turca. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, activen esa campanita y pulsen el botón de suscribirse. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Todos hemos sido testigos del meteórico ascenso de Can Yaman. Este actor turco no solo ha cautivado a la audiencia con su talento y carisma en producciones como Erkenci y Dolunay, sino que también ha encendido las redes sociales y las portadas de revistas con su vida personal. Y es que cuando se trata de Can Yaman, nunca hay un momento aburrido. Sin embargo, uno de los nombres que más resuena cuando se habla de su vida amorosa es, sin duda alguna, Demet Özdemir. Ambas estrellas, protagonistas de Erkenci, protagonizaron una química en pantalla que traspasó la ficción, desatando una ola de rumores y esperanzas entre los fanáticos. Pero, ¿qué hay de cierto en todos esos rumores? ¿Ha habido confesiones de amor? ¿Y cómo es que estas supuestas declaraciones de amor han llegado a oídos de todos, en todos los rincones del planeta, en diversos idiomas? La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó como muchas de las grandes historias de amor, en un set de grabación. Erkenci fue un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo exitoso, conquistó a millones de espectadores. La química entre Can y Demet era palpable, electrificante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, todo parecía tan real que era imposible no creer en su amor. Los fans, o yamanistas y demetistas como se les conoce, rápidamente adoptaron la pareja, bautizándolos como Canemet, y deseando que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo así pareció ser. Hubo avistamientos juntos fuera del set, publicaciones en redes sociales que alimentaban la especulación, e incluso algunas declaraciones veladas por parte de ambos que daban a entender que había algo más que una amistad. Pero el mundo del espectáculo es volátil y las relaciones, tanto ficticias como reales, a menudo son un lienzo para la interpretación. Y es aquí donde entran las famosas confesiones de amor. Se dice, se rumorea, se ha escrito en innumerables ocasiones, que Can Yaman ha hecho declaraciones apasionadas sobre Demet Özdemir. Lo interesante es cómo estas declaraciones, sean lo que sean y por más discretas que hayan sido, han logrado resonar a nivel internacional. Piensen en esto, Can Yaman es un actor con una legión de seguidores global. Sus proyectos son traducidos y distribuidos por todo el mundo. Cuando habla, cuando declara algo, especialmente si tiene que ver con su vida privada, el eco es gigantesco. Imaginemos el escenario. Can Yaman, en una entrevista en su Turquía natal, habla con admiración de su coprotagonista, de su talento, de la conexión especial que tuvo con ella. Si esas palabras son traducidas al inglés, al español, al italiano, al francés, al alemán y a tantos otros idiomas, la noticia se propaga como la pólvora. Los medios internacionales se hacen eco, los portales de noticias de entretenimiento de diferentes países recogen la información, los fans de cada nación comparten y discuten la noticia en sus propios idiomas en redes sociales y foros. Es un efecto dominó fascinante. ¿Y qué tipo de confesiones podrían ser estas? Podrían ser declaraciones sobre la profunda admiración que siente por Demet como actriz, sobre la facilidad con la que trabajaban juntos, sobre la química que hacía que el público se enamorara de ellos. O quizás, y aquí es donde entra la especulación más jugosa, podrían ser declaraciones más personales, hablando de sentimientos más profundos, de la conexión que trascendió el set de grabación. Se habla de momentos íntimos, de planes que quizás nunca llegaron a materializarse del todo, de un amor que nació bajo los focos pero que quizás no pudo sobrevivir a la presión de la fama.
Los detalles específicos de estas confesiones son a menudo difusos, alimentados por fragmentos de entrevistas, comentarios en redes sociales y, por supuesto, la imaginación de los fans. Lo que sí es innegable es la admiración que Can Yaman parece sentir por Demet. En muchas ocasiones, incluso después de que su relación terminara o se enfriara, Yaman ha hablado públicamente de la importancia de Demet en su carrera y de su respeto hacia ella. Y en el lenguaje universal del afecto, estas palabras, cuando son escuchadas y comprendidas, llegan a todos. Por ejemplo, si Can Yaman dice en turco, Demet es una artista increíble. Trabajar con ella fue una experiencia que marcó mi carrera, y esa frase es traducida al español como, Demet es una artista increíble. Trabajar con ella fue una experiencia que marcó mi carrera, o al italiano como, Demet è un artista incredibile. Lavorare con lei è stata un'esperienza che ha segnato la mia carriera, el sentimiento subyacente de respeto y admiración se mantiene. Es esta capacidad de las emociones y las palabras de amor para trascender las barreras idiomáticas, lo que hace tan interesante el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir. Incluso cuando las relaciones terminan, las huellas que dejan pueden ser muy profundas. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la huella que dejaron en la audiencia fue imborrable. El éxito de Erkenci no se debió solo a la historia, sino a la química indudable entre sus protagonistas. Esa química, esa conexión, es algo que los espectadores captan instantáneamente sin importar el idioma que hablen. Y cuando uno de los protagonistas habla de la otra persona con tanto aprecio, es natural que esa admiración se sienta como una confesión de algo más profundo. Además, Can Yaman no es un actor que se oculte. Él se muestra accesible, habla con sus seguidores, y a menudo comparte sus pensamientos y sentimientos, aunque sea de forma velada. Esto, combinado con el hecho de que es una figura internacional, hace que cualquier cosa que diga sobre Demet, por sutil que sea amplificada y discutida en innumerables idiomas. Las redes sociales juegan un papel crucial aquí. Un comentario traducido, un fragmento de entrevista compartido por un fan internacional, un artículo de noticias de un país traducido a otro, todo contribuye a la difusión global de estas confesiones. Pensemos en las traducciones automáticas, en los fans bilingües o multilingües que actúan como puentes, en los medios de comunicación que buscan contenido para sus audiencias globales. Es un ecosistema complejo donde las palabras de amor, o de admiración profunda, de un actor pueden resonar en la mente y el corazón de personas que quizás nunca han visto un episodio de su serie, pero que han oído hablar de su carisma y de su vida personal. Se habla de que Can Yaman ha descrito a Demet como una persona que lo inspira, alguien con quien sentía una conexión muy especial. Estas no son necesariamente declaraciones explosivas de te amo en el sentido más romántico y dramático, pero son suficientes para alimentar la fantasía de los seguidores. Si Can Yaman dice en turco, Demet me inspira y sentí una conexión especial con ella, la traducción al español sería, Demet me inspira y sentí una conexión especial con ella. Al francés, Demet me inspire et j'ai ressenti une connexion très spéciale avec elle. Y así sucesivamente. El mensaje de inspiración y conexión se mantiene intacto, alimentando las esperanzas y las especulaciones. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los fans proyectan sus propios deseos y fantasías en las vidas de sus ídolos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química que mostraron en Erkenci creó una base sólida para esas proyecciones. Cuando Can habla de Demet, incluso si son palabras de admiración profesional, los fans las interpretan a través del prisma de su romance televisivo. Y es esa interpretación la que se difunde, se traduce y se discute en todos los idiomas. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales en la era digital. Un tweet, un post en Instagram, un comentario en YouTube, todos pueden ser traducidos instantáneamente a cualquier idioma, llegando a millones de personas en cuestión de segundos. Si Can Yaman hace un comentario sobre Demet en turco, es probable que haya fans dedicados que lo traduzcan y lo compartan en sus propias lenguas. Luego estos comentarios son recogidos por medios de comunicación internacionales, ampliando aún más el alcance. Es un ciclo de difusión constante. Así que cuando hablamos de las confesiones de amor de Can Yaman a Demet Özdemir en todos los idiomas, no estamos hablando necesariamente de cartas de amor escritas en francés o de serenatas en italiano. Estamos hablando más bien del poder de la palabra, de la admiración sincera,
y de la increíble maquinaria global de los medios de comunicación y las redes sociales que amplifican y traducen esas expresiones de afecto, permitiendo que lleguen a personas de todas las nacionalidades y culturas. Es la universalidad del amor, o al menos, la universalidad del afecto y el respeto, lo que permite que estas historias nos lleguen, nos emocionen y nos mantengan enganchados, sin importar el idioma que hablemos. La química que crearon en pantalla ha sido tan potente que cualquier declaración de afecto que venga de Can Yaman sobre Demet, se sentirá y se entenderá como algo especial, algo que merece ser compartido y comentado en cada rincón del planeta. En resumen, hemos explorado cómo la química en pantalla de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus desató una ola de especulación sobre su relación. Hemos visto cómo las declaraciones de admiración y respeto de Can Yaman hacia Demet, aunque a menudo discretas, han sido amplificadas y difundidas a nivel global gracias a la traducción y al poder de los medios y las redes sociales. Es un claro ejemplo de cómo las emociones y las expresiones de afecto pueden trascender las barreras idiomáticas, llegando a audiencias de todo el mundo y alimentando la fascinación por la vida de estas estrellas. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los rumores, las especulaciones y las confesiones internacionales. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué otras parejas de la ficción creen que desbordaron química? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.